La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Aló, bienvenidos a su podcast Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña el doctor Andrés Barradas. Buenas tardes, Andrés, bienvenido. Bien, pues vamos a hablar sobre el artículo más recientemente publicado por Andrés. Andrés Barradas es Gurruchaga, es doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con una estancia sabática de investigación en la Universidad de Salamanca, España, en la que abordó el tema de la migración y ha realizado diplomados de cine, tanto de producción como de análisis, diplomado en habilidades de management y Certificate in Innovation and Design Thinking. Se ha desempeñado en áreas de administración y comunicación como director de programas de comunicación y medios digitales, director regional del Departamento de Industrias Creativas, profesor en la maestría de finanzas en la EGADE Business School, consultor facilitador de cursos para organizaciones en México y España. Su trayectoria incluye colaboraciones con instituciones de México y el extranjero como Cinépolis, Grupo Salinas, Vancouver Film School, Universidad de Chiba en Japón, Embajada de España en México, Universidad de Alicante, España, etc. Ha sido conferencista para públicos de España, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Guatemala, El Salvador y México, con temas alusivos a la comunicación, medios digitales, cine y la esfera profesional creativa, término que propone para suplir al de industrias creativas y culturales. Es miembro del Consejo Científico del Observatorio de Nebrija de España, del Español, en España, y es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Cuenta con publicaciones indexadas a nivel internacional, así como de divulgación. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Puebla. Pues de nueva cuenta, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Bien, en cabina nos acompaña Alex Gómez Bautista. Muchísimas gracias, Alex. Y vamos a hablar sobre este artículo que se ha publicado pues este 2024. El artículo lleva por título Migrantes y refugiados en Twitter en España. Estudio la presencia de odio y del sentimiento a partir de un análisis automatizado. Este artículo es en coautoría, ¿cierto? ¿Quiénes son los colegas que han participado también en la escritura de este artículo? Seguro que sí. Bueno, la verdad es que tuve la fortuna de poder coordinar los esfuerzos de cuatro, junto conmigo, otras tres personas investigadoras, en este orden, David Blanco Herrero, Carlos Arcila Calderón y Patricia Sánchez Holgado, quienes son miembros del Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca. Ok, súper, muy bien. Pues previamente adentrarnos propiamente al artículo, pues la pregunta que solemos hacer quienes nos visitan por acá, ¿por qué hay que atreverse a saber? Suelo decir que para estar movido, ¿no? Para moverte, para salir de tu comodidad y para descubrir cosas. Muy bien. Ok. Bien, pues adentrándonos ya propiamente al artículo, en la parte introductoria, hablan sobre el tema de la migración en España, específicamente del periodo del 15 al 20. ¿De dónde provienen en su mayoría los migrantes que arriban a España vía marítima?
Sí, bueno, principalmente del continente africano. Okay. Hay algunos países que forman parte de la Unión Europea y que son puerta de entrada hacia la Unión Europea, y uno de ellos es España. Así que digamos que esta movilización de personas viene principalmente eh, de África y parte también de Oriente Medio. ¿Y tienen identificados concretamente qué países de África y qué países de Oriente Medio? Hay un montón de estadísticas al respecto, pero las investigaciones suelen centrarse en los movimientos que utilizan las vías, en este caso, como bien decía, la vía marítima, que es el cruce del Mediterráneo. Y para cruzar el Mediterráneo, las nacionalidades son muy variadas y con realidades muy distintas. Ok. ¿Y para el caso de Oriente Medio? A partir del 2015, bueno, algo que prácticamente toda la gente sabe, se desata una crisis humanitaria en Siria, y de allí hay una gran movilización hacia la Unión Europea, y además hubo algunos acontecimientos que se rescatan como parte de este contexto antropológico que conlleva a los movimientos de las personas. Y al parecer, o bueno, no al parecer, sino más bien hubo una suerte de bloqueo a partir de Turquía para que evitaran cruzar vía Turquía, Grecia y luego se dispersaran por Europa. Hablar de migración nunca es fácil porque vamos a ir encontrando rubros, que quería decir rutas, pero para no hacerlo, para que no se confunda con las rutas migratorias, rubros de acción que nos llevan por muchísimas ramas. Cuando hablamos de Turquía como una suerte de bloqueo, es complicado, pero sí que hay una negociación que realizó el país de Turquía, que sin formar parte de la Unión Europea, retiene a las personas que llegan a ese Estado-nación, con el objetivo de que no sea un acceso de acuerdo con lo que suelen dictar las autoridades desde la Unión Europea o del Parlamento Europeo, tan sencillo, y que no permita los filtros de, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que hay que seguir indagando, refugiados y o migrantes. Muy bien. ¿Podrías compartirnos qué provocó que en 2018 España fuese el país europeo con un mayor volumen de migrantes que fueron recibidos precisamente vía marítima? Me creo recordar que uno de los acontecimientos más importantes fue el hecho de el barco Aquarius. Lo que es la memoria, Rodrigo, porque no es que esté leyendo nada, es que me estoy acordando. El barco Aquarius estaba ya repleto de personas que justamente estaban haciendo esta travesía, y había tenido, déjame buscar la fecha exacta, pero había tenido un rechazo de parte de Italia para poder desembarcar, y entonces fue de todos los países de la Unión Europea, fue España el país que decidió recibir a este país, y con ello pues, tratar de generar acciones que conlleven a una vida digna para las personas que estaban en ese barco. Muy bien. Un poco más adelante hablas sobre la teoría de la identidad social. ¿A qué se refiere esta? Quizá es un concepto pues, muy elemental, pero teniendo en cuenta que este es pues, un espacio de divulgación, ¿de qué forma podríamos hacer comprender a qué se refiere esta teoría?
Si me remites exactamente el párrafo, te lo Sí, agradecería claro. un montón. Y mientras te confirmo, en efecto, fue en el 2018, año en el que este barco estaba a la deriva y el único Estado-nación que abrió metafóricamente sus puertas Fue España. Eh, es que ya no veo muy bien, entonces... señalas en 1978. Señalas en la página, pues prácticamente segunda del texto, Sí. este tipo de representaciones refuerzan la asociación de la inmigración y el extranjero con el exogrupo, de acuerdo con Cafiel y la teoría de la identidad social, generando a su vez una menor aceptación de los migrantes. Ya, sí. Bueno, hablando de exogrupos, muchos grupos que pueden llegar a ser limitados o con una cierta mirada. Si hablamos del subgrupo de migrantes y refugiados, entonces estaríamos hablando de un subgrupo que vive una serie de desigualdades y ello nos lleva a una identidad social dentro del marco en el que nos desarrollamos como personas, que es la sociedad misma, cómo nos miramos unos a otros. Y por ahí hay una de las primeras preguntas que yo lanzo, no aquí, sino en un elemento de divulgación, en un podcast de Sociedad Migrante. Una de las primeras preguntas que suelo hacer es, ¿qué diferencias puede haber entre un migrante y un refugiado? ¿Y por qué si hemos de seguir con esas concepciones o no? Y bueno, aprovechando el viaje, ¿cuál sería esta distinción conceptual entre un migrante y un refugiado? Básicamente, el concepto de refugiado está definido a partir de la Convención de 1951. Cuando una persona solicita asilo político en otro Estado o nación y las razones por las cuales solicita ese asilo político son, de forma muy burda, una amenaza a su vida. Okay. Esa amenaza puede ser por diversas causas, pero debe de estar fundamentada y justificada. En tanto que para migrante no hay una definición per se legalmente establecida, sino algunas acepciones por parte de algunos organismos como la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y esa nos suele remitir a las personas que están en movimiento. Cuando uno ahonda en el tema, se da cuenta que ser migrante no significa migrar o moverse hacia otro país. De hecho, estamos también los migrantes, que somos migrantes internos. Al interior, ¿no? del país. Exactamente. Que también somos migrantes y que la gente de pronto no lo mira así. Y dentro de esta búsqueda por la concepción de una persona que se mueve para buscar un mejor nivel de vida, para buscar mejores oportunidades, por necesidad, lo comentaba uno de los eurodiputados, en este sentido, todos podríamos tener el derecho a ser migrantes, a migrar, a movernos, como te lo decía al inicio, ¿no? Que te atreves a saber, atrévete a descubrir, atrévete a moverte, pero hay diversas posturas al respecto de lo que conlleva esa palabra. Para algunas personas, por ejemplo, esa palabra nos lleva a pensar en hechos criminales o en defensas de visiones acerca de una movilización de las personas. Ok, concepción que quizá no necesariamente está asociada al otro concepto. No, porque cuando hablas de refugiado en automático, estamos hablando de personas que la necesidad que tienen está basada en un peligro de su vida. En el caso de Siria, por ejemplo,
muchas personas acudieron a la Unión Europea para ser refugiadas y refugiados porque su Estado-nación estaba en una crisis humanitaria. En el caso de Ucrania, lo mismo. Una gran parte de las personas que vivieron en Ucrania se movieron hacia la Unión Europea y buscaron este estatus de refugiados y refugiadas. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. ¿Por qué? Porque había una guerra, sigue habiendo, con Rusia. Muy bien. Retomando la temática del artículo, en términos de pues, estas expresiones o manifestaciones de odio o repulsa, ¿qué factor podría estar causando el incremento del discurso de odio hacia migrantes en España a través de las redes sociales? Bueno, yo pensaría que en España y en todos los países es un hecho que las redes sociales, para bien o para mal, pueden ayudar a expandir unas narrativas. Y dentro de esas narrativas, lo veíamos ya, no sé si te acuerdas, en alguna de las entrevistas a las que me has invitado cordialmente, con el tema de los grupos supremacistas, cómo los grupos supremacistas podían llegar a utilizar redes sociales para dar a conocer un mensaje. Aquí pasa algo similar. Si hay personas que tengan una tendencia de xenofobia, entonces esta se refleja en las redes sociales y bueno, ayuda a expandir unas posibles narrativas que sean de odio hacia este subgrupo. Pero a través de la investigación no consiguieron identificar algún factor así muy puntual que el lapso que abarca la investigación del 15 al 20 pudieran señalar esto de forma puntual provocó que fuese incrementándose pues la narrativa de odio. Como un factor clave. No había uno solo. Okay. Y también hay que decirlo, de acuerdo con el análisis, España no sale mal parada con respecto a discursos de odio. En verdad no se detecta una incidencia importante. Sí que es cierto que las narrativas de parte del sector de la política tienen una incidencia. Sobre todo, bueno, es que cuando uno habla de la Unión Europea se da cuenta que es tan complejo hablar de la Unión Europea y de cada uno de los estados que la integran. Hoy día, como lo tenemos en Italia, hay unas representaciones muy importantes y que han adquirido poder de parte de la extrema derecha. Sí. Y en España también hay un partido que tiene estas tendencias de una extrema derecha. Vox. Justamente, Vox. Y algunos de sus representantes han lanzado mensajes que puedan tender hacia una crítica o a elementos peyorativos, por decirlo cabal y fríamente, con respecto al subgrupo de la migración. Muy bien. ¿Qué hace que el discurso de odio con motivaciones racistas sea el delito de odio más habitual registrado en España? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué hace? ¿Qué provoca? ¿Qué dirías que provoca que el delito de odio sea el más habitual en España? Yo volvería a las redes sociales como una herramienta que al poder expandirse de una forma tan fácil e incluso a veces anónima, o detrás de una pantalla, con la protección que te da ese anonimato, se puede expandir de una forma muy fácil, muy sencilla. Amén de que no se trata de un delito como asesinato en primer grado, que para que una persona lleve a cabo un delito así, pues se necesitan una serie de circunstancias y de características de la propia persona. Muy bien. Adentrándonos un tanto en la cuestión metodológica, ¿por qué decidieron analizar Twitter? Si, como bien lo señalan en el artículo, no es la mayor red de uso en España. Bueno, en su momento, también hay que decirlo, y creo que no lo hemos comentado, pero este estudio parte de un proyecto que está financiado por la Unión Europea,
en donde la Universidad de Salamanca coordinaba los esfuerzos de 3 universidades, la propia de Salamanca, de Grecia y de Italia. Y habían estudiado ya de una base de datos de alrededor de 800,000, un poco más, de tweets, todo lo que pasaba en los 3 países con respecto a migración y refugiados, teniendo el enfoque hacia el odio reflejado en esta plataforma y hasta este subgrupo. Lo que hicimos fue, y yo particularmente como investigador, mi interés fue qué de esa base de datos podemos aprovechar para tener un aterrizaje con usuarios y usuarias de España en la misma plataforma. Okay. De la forma que al final, para esta investigación, se analizaron casi 125,000 tweets. De ahí, de esa base de datos salen esos 125,000 tweets. Okay. Que son los que eventualmente pues utilizaron para hacer este análisis también geolocalizado. Sí, justamente. Ese análisis, como lo llamas geolocalizado, surge a partir de una estadística inferencial, que es la estadística que nos permite generar proyecciones futuras, no solamente una estadística de análisis, ¿no? Entonces, con una serie de fórmulas y sobre todo con el expertise que ya este grupo de investigadores tenía, que es comandado además por Juanjo Ibartua, la verdad que pudimos aterrizar resultados interesantes y geolocalizados o afincados en una realidad de España. De España y también por provincias, ¿no? Por supuesto, cuando hablo de España, bueno, si estuviéramos en España me estarían diciendo algunas personas la península ibérica, no España. ¿Por qué? Porque la península ibérica está conformada por estas comunidades y algunas de ellas, bueno, comunidades autónomas. Pero efectivamente hubo un desglose ya de las comunidades y con cada comunidad se establecieron estas métricas para darlas a conocer a la gente. Bien, y precisamente hablando de Twitter, de la red social, ¿cómo se mide o se evalúa la influencia de una red? En este caso, pues concretamente Twitter. ¿Qué mecanismos o herramientas se utilizan para medir el impacto que una red puede tener en la gente? Sí, puede haber distintos métodos. Si nos vamos a las bases, estaremos hablando de métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Y como parte de esos métodos, hay quien podría utilizar un método automatizado como el que utilizamos nosotros, o bien incluso entrevistas a fondo con la gente para que eso nos lleve a unas métricas y unas estadísticas. No te podría decir que hay un solo método, e incluso dependiendo de la red social, dadas las características que son variadas, pues podría hacerse de distintas formas. Una etnografía, por ejemplo, que también nos podría funcionar. Podemos acercarnos a cómo se está moviendo una u otra red. Y precisamente siguiendo esta línea del impacto de una red, ¿cómo se entiende o cómo entender lo que es la cámara de eco? Me imagino que se refiere al impacto o a la resonancia que pueda tener algún mensaje o a través de una misma red. No sé si sea un concepto bien delimitado o fue una suerte de recurso metafórico utilizado a lo largo del artículo. Yo creo, bueno, te diría que igual, si me remites el párrafo, por favor. Déjame para no decirte algo. Identificarlo. Entiendo que lo tienes identificado con un párrafo, ¿no? En concreto. Sí. Es que ya me cuesta trabajo leer. En lo que lo detectas. Si habláramos de las teorías de la comunicación, podríamos bien incluir a la cámara de eco como esta resonancia que puede tener y esta incidencia y exponencialidad en un público, o en este caso en usuarios. Si las redes sociales nos han enseñado algo, es que
a diferencia de una teoría como la aguja hipodérmica, que es muy criticada porque mira al público como un público pasivo, en las redes sociales tenemos a un público que se ha convertido no solo en un receptor, sino en un emisor, de tal forma que, vamos, no me sé el artículo de memoria, pero apostaría a que nos remitimos a eso, a que en estas redes sociales podemos tener una resonancia y un impacto en la sociedad. Por eso es que de pronto hay que tratar de tener un poco de cuidado o revisar qué narrativas nos están mostrando algunos usuarios o algunas plataformas políticas, porque seguramente hay algunas intenciones de resonancia en un determinado grupo social. Muy bien. Por otra parte, ¿en función de qué se puede identificar la variación o fluctuación del discurso de odio en redes sociales? Bueno, para eso hubo una metodología muy compleja y esa variación se medía no solamente en términos de discurso de odio, sino también de sentimiento. Sería un poco complejo tratar de explicarlo, pero voy a intentarlo. Por un lado, para determinar los discursos de odio, el Observatorio de Contenidos Audiovisuales había generado una suerte de vocabulario diccionario y con ese vocabulario diccionario ir generando estas tendencias hacia el discurso de odio o no, con un lenguaje matemático y traducirlo a puntos cuantitativos. Con esos puntos cuantitativos del lenguaje de 1 0, poder determinar qué tira hacia el discurso de odio o no, y lo mismo con el sentimiento. Precisamente en términos del análisis de sentimiento, ¿nos podrías explicar de manera breve en qué consiste o cuáles son los criterios como para poder considerar un Twitter que va en esa línea o no? Es bastante complejo porque si tú lees un mensaje de tweet, bueno, no sé cómo se le diga, un ex, si tú lees un mensaje, quizá encuentres palabras que sean negativas, pero a la hora de que tú categorices, y esto lo puedes hacer manualmente, tienes que generar una categorización. Esa categorización te indica que no necesariamente una palabra que tú entiendes como negativa está siendo utilizada como tal. Así es. No sé, de los ejemplos más burdos, si una persona de Alvarado ¿no? saluda a otra, pero lleno de groserías, quizá no signifique que tenga un mensaje de odio, simplemente así se llevan y se dicen, como se dicen, no quiero emitir ningún discurso así, pero trata de determinar ese tono emocional, pero detrás de una serie de palabras, lo cual, como te decía, lo hace más complejo. Claro. A lo mejor tú dices, es que ahí dice idiota, a ver, pero quizá en el contexto, tú estás leyendo el texto, pero aquí nos sale el subtexto y dentro de un contexto. Muy bien. Estaba tratando de identificar el pasaje de la cámara de eco, pero no alcanzo a leer. Creo que ya lo Sí, de hecho, esto me parece que por ahí va. Muy bien. ¿Cuál fue precisamente en términos de dificultad la mayor de estas a la que se enfrentaron en términos metodológicos? Pues mira, por un lado, la verdad que teníamos la fortuna de que ellos ya habían realizado este tipo de aproximaciones. Es un grupo que se ha dedicado justamente a estudiar el odio, los niveles de odio, los discursos de odio. Este proyecto que te comento, financiado por la Unión Europea, de hecho sus siglas FARM, nos remiten a la prevención de los discursos de odio, Preventing Hate Against Refugees and Migrants, y eso ayudó un montón. Luego estuvo el aterrizaje que yo le pretendía dar, metodológicamente hablando, pero sí he de decir que con esa gran experiencia que ya tenían ellos y con la, como
como decirlo, la labor en equipo que pudimos realizar. Para mí fue particularmente complicado porque yo no había estado en esquemas estadísticos o de manejos automatizados de la información. Ok. Fue divertido. Y ya en términos de los resultados que empezaron a arrojar los análisis y de la interpretación de estos, ¿por qué consideras, o más bien, cuál sería el motivo por el que consideras que de las regiones que muestran mayor odio fueron Asturias y Castilla-La Mancha? Es una pregunta muy complicada de responder porque lo mismo te puede salir ese resultado el año en el que lo hicimos, que fue 2022, a que hoy cambie. ¿A qué se puede deber? Quizás al número de participaciones. Si tú tienes un número de participaciones mayores que las otras provincias en términos de publicaciones con respecto a un subgrupo, entonces ya estás teniendo una cuestión directamente proporcional al contenido que estás analizando, que de hecho era una de las conclusiones a las que llegábamos. Las otras, ¿cuáles pueden ser? Pues la incidencia de los mensajes políticos o las tendencias políticas en cada una de las comunidades, pero es algo muy, muy variado. Yo te diría que es similar a los estudios que se realizan o al abordaje que se hace con las encuestas. Si realizamos una encuesta el día de hoy, después de a pocos días del debate de los candidatos que tenemos en México, ¿por quién votaría la gente? ¿Quién ganó el debate? ¿Tú quién crees que haya ganado el debate? ¿Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez o Maines? ¿Tú quién dirías? Pues no identificaría. Lo que sea. ¿Quién dirías? De un nombre, el que sea. Pues es que no podría señalar que alguien ganó el debate debido a que, pues, me parece que en términos de los tres personajes hubo una suerte de equilibrio en cuanto a la carencia de propuestas, que es lo que la ciudadanía estaba esperando. Y sin embargo hay medios que establecen que una persona ganó, que la otra ganó, en fin, ¿cierto? La gente, a un par de días de ese debate, ¿por quién va a votar? Si tú antes ibas a votar por Xochitl Gálvez, hoy ¿por quién votarías? Después de un debate como este. Sí, pues puede ser que se replantee la intención de voto. Lo mismo puede pasar con cada una, ¿no? Entonces creo que por ahí va, al igual que este estudio, es muy cambiante. La política es de tiempos y circunstancias. Las redes sociales. Hoy una persona puede amanecer siendo alabada por la gente. Y en 2 semanas la gente le hace un juicio social. Así es. Así que eso lo hace cada vez más complejo. Pero sí es importante que vayamos teniendo estas métricas para saber en qué punto estamos y qué tanto esas métricas nos están llevando a actitudes o acciones o narrativas de discurso de odio. Y no se procuró establecer una correlación a partir de los resultados cuantitativos para procurar establecer inferencias cualitativas. De hecho, sí. Mira, te voy a leer algunas de las conclusiones en cuanto las tenga aquí a la mano. Aquí está. Por ejemplo, en cuanto a la evolución de los contenidos sobre migrantes y refugiados en esta red social hoy día X, ¿qué se puede afirmar? Con base en la estadística inferencial. Es decir, no se trata de una apreciación, se trata de una estadística inferencial que te lleva a pensar que el interés ha venido marcado por sucesos de gran impacto mediático. ¿Cuáles fueron los más importantes? El del 2015 y el 2016. ¿Qué pasó en 2015? Entre otras cosas, la muerte de Aylan Kurdi, este niño que apareció en las playas, que fue
mediáticamente, algo muy fuerte, y que incluso en América estuvimos muy pendientes de ese acontecimiento. ¿Qué fue de gran relevancia? La crisis de refugiados, la que ya te comentaba hace unos momentos. Y bueno, más allá de eso, el interés académico. Sobre la evolución del discurso de odio, en la tendencia que se revisó, que ha ido aumentando. 2020 fue el año con mayor rechazo desde esta red social en España hacia migrantes y refugiados. ¿Esto por qué puede ser? Me vas a decir, oye, ¿por qué puede ser esto? A lo mejor una de las causas es que en 2018, ¿qué se tuvo? Se tuvo esta recepción del barco Aquarius. Sí, pero ¿qué pasó con esas personas, migrantes y refugiadas, que tuvieron que estar insertas en distintos grupos sociales de la península ibérica? Así que eso puede tener como consecuencia un cierto rechazo de la gente. ¿Y por qué? Porque la gente le tiene miedo a lo desconocido. Y la gente no habla de migración hasta que la migración le afecta de alguna forma. Si tienes a personas en una calle, ya la gente se altera, en fin. Se incluye además, y aquí está parte de las conclusiones, digamos, como más cualitativas, el discurso, lo comentábamos también, el discurso anti-inmigración y nacionalista en la esfera política española, concretamente de estos grupos de extrema derecha. Con respecto a las diferencias regionales que teníamos, la mayor cantidad de mensajes sobre migrantes y refugiados están en las regiones más pobladas. Esto, de hecho, es obvio. Madrid, Cataluña y Andalucía. Las mayores proporciones de odio se observaban en Asturias, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Galicia, pero no se detectaron patrones claros. Que convendría entonces hacer futuros trabajos que profundicen en estas cuestiones. No parece haber, al menos con el estudio que realizamos, algunas pautas ideológicas, ya sea un color, lo establecimos así, ¿no? Como color de un gobierno regional o de riqueza de población. Y por último, sobre los análisis de sentimiento, para responder a la pregunta 4, bueno, para la gente que nos escucha, normalmente en un artículo de investigación se genera una serie de preguntas, más aún desde las ciencias sociales. La correlación que existe es muy débil del sentimiento que sea más negativo en los mensajes con mayor presencia de odio. En general, el sentimiento del discurso, un momento, me perdí, aquí está, sobre migrantes y refugiados entre estos años ha sido negativo, pero de forma especial en los primeros 2 años. El discurso de apoyo a las personas migrantes puede incorporar negatividad. Qué curioso, ¿verdad? Sin embargo, por ahí señalan que la negatividad no necesariamente podría estar asociado a algo malo. Sí, lo que yo te decía hace 5 minutos, sí, pero aquí también al revés. No necesariamente cuando tengas algo bueno, no tenga un elemento de negatividad. Por ejemplo, y lo comentamos aquí, algunos de estos discursos se centran en la condición de víctimas de las personas. Algo que también podría explicar el reducido tamaño de esta correlación en términos estadísticos. Y por último, en todas las comunidades el sentimiento ha sido negativo. Melilla, el lugar con el sentimiento menos negativo, y Cantabria con el más negativo. Y bueno, un poco tratando de responder a tu pregunta sobre a qué conclusiones llegábamos con todo este análisis matemático y cuantitativo. Muy bien. Ya casi para finalizar, ¿de qué manera consideras que un trabajo de investigación como este puede tener un impacto concreto en el plano de la realidad? Quizá no sea a través de una política pública. ¿De qué realidad? De la analizada. No, porque imagino que una cosa es la realidad que analizas, pero la otra es en dónde quieres que tenga impacto. Por ahí va la pregunta. Imaginemos que alguien que tiene incidencia en la vida política española
pues revisa este artículo, de qué manera él puede o podría traducir, o ella, quien sea, traducir lo que se plantea en este artículo de forma que pues pudiera tener un impacto en... Mira, ¿cómo decirlo? Si personas de la esfera pública leen este artículo, uy, fabuloso, que lo lean. Yo creo que lo más importante que puede generar un artículo como este, con una problemática tan importante, que no es problemática, es lo que es un fenómeno, es natural, ¿sabes? La raza humana ha sido migrante por naturaleza. Lo más importante que puede tener, que es el mayor impacto, que el tema se hable, que se ponga sobre la mesa. ¿Por qué? Porque difícilmente en la esfera política habrá cambios en sus tendencias, en sus mensajes. Cada tendencia política lo que está buscando es un voto, y ese voto tendrá que estar estratificado. Si no estratificas tu estrategia de comunicación hacia tu público, puedes perder y no ganar. Entonces, creo que más que un cambio en la actitud o en las acciones o en el discurso, lo primero sería poner esto sobre la mesa. Y si la extrema derecha opina que no tienen elementos de xenofobia y que no tienen elementos de discursos de odio, oye, muy bien, pongámoslo sobre la mesa. Porque lo que más importa, y de verdad con la mayor de las sinceridades y con la mayor de las humildades, es que el subgrupo que vive, que las personas que viven esta movilización en España, aquí en México, en la frontera con Estados Unidos, que tenemos un problema impresionante y que no se está resolviendo, que ese subgrupo de personas pueda tener una vida digna. Falacia, probablemente, pero pongámoslo sobre la mesa y conversémoslo. Y finalmente, ¿cuál consideras que es la conclusión central que obtienes de este trabajo de investigación? Que la matemática nos ayuda, que los análisis con estadística diferencial generan o ayudan a tener conclusiones más certeras, pero que tampoco eso significa que si una de las 124,000 personas que escribieron un tweet hoy, dentro de 2 meses, puede escribirlo de una forma totalmente distinta. Desde las ciencias sociales, quizá una de las conclusiones centrales con las que yo me quedé fue lo mucho que hay que hacer, lo poco que se sabe, y a veces como impotencia de lo poco que podemos aportar desde nuestra trinchera como profesores y como profesoras. Creo que cuando estaba yo en ese proceso con esta investigación, viví muchísimas cosas, tanto del proceso, de las dificultades, como te decía, con un esquema de estadístico y de fórmulas que yo no conocía, pero también como de esta visión de las realidades. Por ejemplo, pude estar con una asociación que apoyaba a migrantes en Salamanca, y la visión que tenían ellos y lo que pensaban de las personas que escribían sobre migración, hablando de investigadores como yo, era tan distinta, y a mí me abría los ojos en el sentido de, claro, estos son 18 o 20 páginas que van a leer un sector de la población muy pequeño. De eso a la incidencia que vamos a tener, te hace sentir muy pequeño. Entonces es un poco de las, y perdón que me extienda en la respuesta, pero un poco de la conclusión general fue hay mucho por hacer, este tema nunca se va a acabar. De ahí que tuve la intención de generar un podcast, de ahí que quiero seguir hablando de esto y generando, no sé si llamarle ruido, o al menos preguntándonos hacia dónde vamos y cómo lo podemos
abordar, insisto, desde nuestra trinchera. No quiero en absoluto dar lecciones moralistas, ¿no? Sino desde nuestra trinchera como profesores y profesoras, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros ya hicimos 5 cortometrajes documentales con la realidad de inmigración aquí en Puebla. Tenemos el podcast, estamos buscando entrevistas, no nos han respondido desde ciertas instancias públicas. Espero que nos responda pronto. Contigo, tú lo sabes, tratando de establecer contactos con gente cerca de la frontera, buscando qué hacer. Y espacios como este, pues se agradecen para que hablemos acerca del tema de la migración. Si alguien estuviera interesado en dar lectura al artículo, ¿en dónde lo pueden encontrar? Claro, está abierto en ResearchGate. ResearchGate. Lo pueden encontrar, buscan con el título del artículo, o si quieren pueden buscar en Google migrantes y refugiados, mi nombre, y con eso seguramente les remite o bien a ResearchGate, que ahí encontrarán además otras investigaciones, o a la revista Doxa, que es Doxa Comunicación, que es de la CEU San Pablo en España. Ok, pues mil gracias, Andrés.